Bueno, buen día a todos. Gracias por estar presentes en el último Ateneo para el Team Pediatría. Hoy vamos a hacer el Ateneo con un invitado especial, así que en un ratito lo van a estar escuchando. Yo voy a alargar esta mañana con un caso, es un paciente masculino de 15 años de edad que nos llega a nosotros porque veía doble. Esta visión doble empezó hace un tiempo, ya a nosotros nos llega bastante caminado. Los papás niegan que tenga algún antecedente personal o familiar, y lo único que refieren como importante fue que en enero de este año tuvo un cuadro de una gastroenteritis aguda que no cursó con ninguna complicación. Simplemente lo refieren en la consulta como algo positivo. Él empieza con visión doble a fines de febrero de este año. En ese momento lo llevan al oftalmólogo y el oftalmólogo constata una agudeza visual de 10 décimas en ambos ojos. Y cuando le hace motilidad ocular, eh, nota que tenía una limitación a la abducción del ojo izquierdo, es decir, cuando miraba hacia su izquierda el ojo no acompañaba. Entonces en ese momento le dijeron que tenía una paresia del sexto nervio de ese ojo y le indicaron tratamiento con corticoide y el niño no tuvo una respuesta favorable. Este es un video casero que nos mandó el papá cuando llegó a la consulta. Fíjense cómo la motilidad ocular horizontal está comprometida. Lo que el niño refería es que cuando se tapaba un ojo, se tapaba el otro, desaparecía esa visión doble, es decir, que era una visión doble binocular. Fíjense que ahí acompañan perfecto los ojos y cuando mira a la izquierda, el ojo izquierdo no acompaña. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tienen algo para sospechar? ¿Cuánto tiempo antes había tenido el cuadro de gastroenteritis? El cuadro de gastroenteritis un mes antes. Un mes antes. Sí. Y ¿Y más puede o deberse a eso? ¿El síndrome de Granadigo o secundaria a virales? Pues, Bueno, acá, pensando en el sexto que le habían dado, lo primero que tenemos que sospechar, en un niño un sexto se asocia generalmente a lo que se llama parálisis benigna recurrente viral, que asocia algún cuadro viral, entonces hay que sospecharla, resuelve sola, pero también hay que interrogar bien a los papás, porque puede ser un sexto traumático, en este caso no lo era, o podemos estar frente a un tumor, ¿sí? Entonces, una paresia, una parálisis del sexto en la infancia nos tiene que hacer dudar, tenemos que ir controlándolo, no solamente es tratarlo con corticoides y listo. Este nene siguió en la evolución de su enfermedad y a los 5 días empeoró la motilidad ocular y empezó con debilidad en los miembros superiores y los miembros inferiores. Y otra cosa que nos decía el nene es que solamente podía tomar líquidos, no podía comer. Entonces, acá fíjense que el papá bueno, también nos mandó estos videitos, la motilidad ocular completamente abolida casi. Fíjense que los movimientos horizontales no siguen la indicación. Y en este otro video, fíjense la marcha, no es una marcha normal, es, es una marcha media táxica y tiene mucha dificultad para incorporarse sin ayuda, no lo puede hacer. Este niño sí no tenía alteración del sensorio, solamente tenía esta dificultad en la marcha, la debilidad y la oftalmoparesia que, bueno, fue evolucionando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sería como un imágenes. síndrome de Guillain-Barré o algo, algo parecido, Juli? Muy bien, bueno, bien pensado. Lo que podemos pensar en estos casos es que estemos frente a una miastenia, que es una enfermedad que se caracteriza porque tiene debilidad fluctuante. Hay anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, se asocia también a afectación ocular, pero no sigue el curso clínico que siguió el de este niño. Hay que hacer el diagnóstico, se hace clínico con anticuerpos y con electromiograma de fibra única. Una polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, que esta se diferencia por ahí del cuadro de nuestro paciente, en que sí tiene alteración
del sensorio. Este nene estaba orientado en tiempo y espacio, así que por ahí esto es más un diagnóstico de descarte. Un síndrome de Miller-Fisher, que es una variante del síndrome de Guillain-Barré, que es una polineuropatía que afecta a las extremidades, pero sin afectar los nervios craneales. El Guillain-Barré, el Miller-Fisher, afecta, por eso te da la oftalmoparesia y la oftalmoplejía, evoluciona, digamos, en su curso. O el botulismo, que es una enfermedad re rara que hace años ya que no se ve, que lo más frecuente era el botulismo alimentario, que es una parálisis flácida descendente, que también es aguda, que hay que sospecharla, que te puede llegar el paciente con una tosis y con una alteración de la motilidad ocular. Entonces, bueno, como bien lo dijeron, este niño a nosotros ya nos llegó con el diario del lunes, somos todos Gardel, llegó con un diagnóstico de síndrome de superposición. Se dice síndrome de superposición porque a veces tienen componente de Guillain-Barré, pero también de Miller-Fisher. El espectro GQ1B positivo, eso que dice ahí, es diagnóstico, son anticuerpos presentes en el líquido cefalorraquídeo que nos indican el diagnóstico de síndrome de Miller-Fisher. Este niño ya había sido tratado, ya había recuperado todo su cuadro general, pero seguía con la diplopia, por eso es que lo mandan a que nosotros lo evaluemos. Para hablar un poco de síndrome de Miller-Fisher, es una neuropatía inmunomediada de inicio agudo que se creía que lo más frecuente era que se dé en otoño-invierno porque se asocia más que nada a infecciones de la vía respiratoria superior, pero un 4% puede estar asociada a un antecedente de una gastroenteritis aguda. Por eso es que los papás hicieron tanto énfasis en ese punto positivo. Es más frecuente en el sexo masculino. Se caracteriza porque tiene la triada clásica de oftalmoparesia que evoluciona a una plejía, ataxia y arreflexia, tiene compromiso de los reflejos osteotendinosos. El diagnóstico es clínico y como el Guillain-Barré es la disociación albúmino-citológica, es decir, es la hiperproteinorraquia en líquido cefalorraquídeo, que en el síndrome de Miller-Fisher tiene estos anticuerpos, los GQ1B positivos, y en el Guillain-Barré son los GD1B, por ahí es muy específico de la enfermedad de esto. El tratamiento se hace con gamma globulinas o con plasmaféresis. Generalmente es una enfermedad inmunomediada, pero no esperás que, es autolimitada, pero no esperás que se autolimite, haces la gamma globulina. Y este niño tenía, en posición primaria, estaba en ortotropia, tenía una ET muy chiquita de 4 dioptrías, y sí se quejaba mucho de cuando miraba los laterales, que ahí la ET era de 10, 12 dioptrías. Nuestro plan es esperar, no haces nada, no. Cuando es un ET tan incomitante y que en posición primaria está bien, lo podés esperar y no lo tratás. Así que decidimos seguir controlándolo en el tiempo. Pero bueno, es un lindo caso que por ahí empieza desde nuestro lado y que después se complejiza. Bueno, hay que tenerlo presente que esto puede pasar. Y el caso clínico 2 es un paciente masculino de 13 años de edad que nos refiere que desde enero ve mal y que en marzo empezó el colegio y nos dice que cuando salen del colegio, si los amigos se alejan, él ya no los puede seguir, lo tienen que ayudar a cruzar la calle, lo tienen que acompañar. Bueno, frente a este cuadro, los papás lo llevan al oftalmólogo, en el oftalmólogo hacen un chequeo general y tenía una refracción de -1 y algo, por lo que le indican lentes, -1,25 y le indican -1. Bueno, los papás le hacen los lentes, el niño empieza a usar los lentes y les dice, yo con estos lentes no veo bien, no, sigo viendo igual que antes. Entonces, vuelven al oftalmólogo, el oftalmólogo frente a este cuadro les pide un campo visual y con todo esto nos llega a nosotros a la consulta. Los papás refieren que no tienen ningún antecedente patológico y que en la familia solamente hay antecedentes de miopía. En nuestro examen oftalmológico tenía una agudeza visual de cuentadedos en el ojo derecho y movimiento de manos en el ojo izquierdo. No mejoraba con corrección y para leer de cerca veía con mucha dificultad cartilla de prueba, no podía leer más nada.
Avanzamos en el examen oftalmológico y evaluamos la motilidad ocular, que era normal, no tenía dolores. Las pupilas estaban reactivas, pero lentas. No era un reflejo evidente, un reflejo pupilar evidente. Y el test de Ishihara no veía ninguna tabla con ninguno de los dos ojos. Entonces, ¿cómo seguimos acá? ¿Tienen algo para aportar? Le pediría por ahí imágenes. Y el fondo de ojo, ¿cómo estaban los nervios? Bien, fondo de ojos. Ah, Bueno, acá vemos el fondo de ojos. ¿Qué pueden bueno. decirme de esto? Parece un poco más hiperémico el derecho, ¿no? Bien, sí, ahí hacia inferior se ve que está como más congestiva la papila, los vasos un poquito más tortuosos, un poquito de hiperemia. Y en el ojo izquierdo, fíjense que ya al lado temporal está un poquito más atrófica, más paliducha esa papila. Entonces, acá lo vemos un poco más en detalle. Ningún antecedente familiar, nada del lado de la mamá. Nada, ningún antecedente. Bien pensado, Vivi. ¿Qué hacen con esto? ¿Qué sospechan? ¿Cómo siguen? Bueno, el niño nos había traído el campo visual que le había pedido el oftalmólogo que le había indicado los lentes, y fíjense que se evidencia el escotoma central, que es peor en el ojo izquierdo y que coincide con el fondo de ojos, que esa papila estaba un poco más pálida. Entonces, frente a este cuadro, una pérdida de visión no fue aguda. Recuerden que a nosotros nos llega ya a fines de marzo y esto el niño lo refiere como que empezó desde enero. ¿Qué podríamos sospechar? Podríamos pensar en una neuritis Sí, óptica. eso. Una resonancia te iba a decir eso. Bueno, Por podríamos eso. pensar en una atrofia óptica autosómica dominante, en una neuropatía óptica de Leber. ¿Por qué por ahí está bien pensar lo de la imagen y pedirla, pero por qué no en una neuritis óptica? Todos pensamos neuritis óptica, esclerosis múltiple, obviamente tiene muchas causas, pero este niño, la pérdida de visión fue bilateral, fue subaguda, fue sin dolor, indolora. Pensando por ahí en el espectro de las neuritis ópticas en la infancia, son más comunes que sean de forma bilateral, que se asocian con dolor, con un gran edema de papila, y el compromiso visual no es tan brusco y tanta baja de visión como en este caso, en el espectro de las neuromielitis ópticas, que tienen los anticuerpos contra la mielina del oligodendrocito y la acuaporina 4. Hay que sospecharla, pero no era la presentación típica. Y bueno, pensando en la esclerosis múltiple, sabemos que por ahí el compromiso es más unilateral, que asocia a dolor en la motilidad ocular, es más frecuente en las mujeres. Siempre está bien pedir la resonancia y si se correlaciona la resonancia con la clínica, se puede llegar al diagnóstico, pero por ahí no sería tanto para pensarlo en este caso. La atrofia óptica autosómica dominante no había herencia, no había ningún dato, eso, familiar, como dijo Vivi, y también es una pérdida de visión por ahí más lenta, es bilateral, pero no es tanto como en este caso. Y la neuropatía óptica de Leber, que también la podemos pensar y que fue lo que nosotros por ahí más nos inclinamos por la forma en que se sucedieron los hechos y en que lo contaban los pacientes, entonces decidimos pedirle directamente un genético, sospechando Leber, y el paciente nos trae el resultado positivo para Leber, esa variante patogénica que es la 11778, que es la más frecuente, la que se presenta con más frecuencia en la neuropatía óptica de Leber. Fíjense, esta foto del fondo de ojos es 8 meses después de que nosotros lo empezamos a ver al paciente. Ya las dos papilas, la primera vez que lo vimos nosotros estaba en la etapa aguda de la enfermedad, por eso la papila estaba hiperémica y más congestiva, y ahora ya va evolucionando hacia la atrofia óptica, ya con las dos papilas más pálidas.
Entonces, para hablar un poco de neuropatía óptica de Leber, y para que la tengamos en el radar cuando por ahí nos llegan estos pacientes, es que tiene una herencia autosómica dominante, que la pérdida de visión es subaguda, que no duele, es bilateral, que se caracteriza porque hay 3 tipos de mutaciones. La 3460 es la que tiene el mejor pronóstico visual, pero es la que menos se encuentran a la hora de diagnosticarla. Se están probando los tratamientos, no está comprobado que esto funcione, pero se da idebenona 900 miligramos día, dividido en 3 dosis. Esto lo que haría es generaría ATP y protegería las células ganglionares contra el daño oxidativo, contra los radicales libres. Este niño no tuvo buena adherencia al tratamiento. Lo ideal es en la etapa aguda empezarlo el tratamiento y mantenerlo durante al menos un año o hasta que haya una meseta, digamos, en el avance de la pérdida visual. Este niño está en plena adolescencia, enterándose de un diagnóstico difícil, con 0 adherencia al tratamiento. Es lo que nos referían los padres, que por ahí les está costando el manejo de la enfermedad. Siempre hacer consejo genético a los papás y también consejo al niño en que por ahí si adhiere no sé, al alcohol, al cigarrillo, esto puede empeorar la evolución de la enfermedad. Entonces, bueno, por más difícil que sea, darles ese consejo y acompañarlos. Siempre también ofrecerles ayudas para baja visión para que su vida se desarrolle de lo más normal posible. Pero bueno, esta es un caso también para que cuando nos llega alguna papila así, con una baja de visión tan brusca, lo tengamos en el radar y lo pensemos y no sospechemos siempre que puede ser una neuritis óptica y tratarla de entrada, ¿no? Juli, No, dos preguntas. Dos Sí, preguntas, Juli. En este caso, ¿piensan la posibilidad de causa tóxica? Y la otra es sobre las terapias génicas para eso es lo que yo iba a Leber. preguntar, que hay corriendo estudios de eso, si no se buscó bueno, eso. la neuropatía compresiva, la neuropatía tóxica es algo que tenemos que pensar también en este caso. Era un niño de 13 años que venía de una familia contenida. Haces una anamnesis, pero bueno, y no lo pensamos de entrada. Sí pensamos en... Pero ¿entraría entre los diagnósticos diferenciables o no? Sí, Se entraría. manifiesta ahí. Sí, entraría. Y la terapia génica, eso no te sé responder mucho. Capaz que Adolfo tiene No, alguna buena bueno, respuesta. Lo que se está haciendo es para las enfermedades mitocondriales, como la retinosis pigmentaria, es probar la terapia génica, pero la verdad es que no hay mucho estudiado todavía. no, hace unos años se reportaron en China unos casos de unos pacientes argentinos que fueron allá y volvieron con mejor visión, etcétera. Me parece que por ahora lo de la terapia génica en Leber es un poco A como, ver, yo creo que sí que tenés razón en eso, que no llegó mucho a nada, pero sí me acuerdo que hubo un tiempo que estaban bastante locos buscando pacientes. O sea, que te mandaban exacto. mensajes, que si tenés algún paciente, qué sé yo, después no escuché nada más, ¿cierto? Bueno, dice que volvieron de China unos chicos que habían sido tratados con terapia génica y que habían mejorado la visión. Por ahora nos parece que es medio como el tema de la retinitis pigmentaria en Cuba en su momento. Así que me parece que no hay nada concreto, real, objetivable, en forma seria. Bueno, voy a hacer una presentación ahora. Ahí te fuiste, Juli. Me fui, me Eh, Bien, basta compartir pantalla. Bueno, hoy vamos a tener además al doctor Simone. Ahí está, ¿no? Estoy compartiendo pantalla. Se ve, ¿no? Sí, se ve. Bueno, vamos a mostrar algunos casos de cirugías simultáneas. Esto es un trabajo que vamos a presentar ahora en Chile
en el Congreso chileno. Hay veces que los pacientes nos preguntan, doctor, ya que me opero del estrabismo, ¿me podrá operar también los párpados en la misma cirugía? O a veces nos preguntan, ya que me opero de cataratas, ¿me podría operar de alguna otra cosa en la misma cirugía si no tengo que entrar al quirófano 2 veces? Entonces, hace unos años ya empecé a hacer algunos procedimientos quirúrgicos simultáneos. Las posibilidades, por ejemplo, si tiene un paciente tiene estrabismo y miopía, que se quiere hacer una cirugía refractiva. En caso de estrabismo y catarata congénita, que los pacientes son, digamos, chicos y la anestesia general es un riesgo y generalmente los anestesistas no nos quieren dejar entrar a un paciente pediátrico. A veces si hay un estrabismo, un sondaje lagrimal. A veces cuando el paciente fue operado de catarata congénita y uno tiene el ojo desviado, bueno, aprovecha y de paso le corrige el estrabismo. Y a veces sí hay un trauma y estrabismo también. Lo que no hay ningún reporte en la literatura mundial hasta ayer que estuve viendo es la cirugía combinada de cirugía refractiva y estrabismo con lente fáquico en alta miopía. Sabemos que con los pacientes miopes altos que tienen que estuarse el ojo, hay ya varias técnicas descritas, llamadas Yokohama. Fíjense que la foto lo que muestra es lo que hacen es parte en el recto superior, parte en el recto lateral y lo juntan, que es lo que se llama el llamado Yokoyama. Hay un loop, algunos ven en la foto de la derecha que uno puede sacar un pedazo del recto lateral y subirlo porque están descendidos los rectos laterales y eso hace que se estuarse el ojo. Y yo ya hace varios años en una Ocular Surgery News está publicado que lo que hacemos es, en vez de partir músculos y dividirlos, simplemente subirlos a una posición y fijarlos con un punto ahí en la esclera. Tratando obviamente con mucho cuidado de no perforar, porque la esclera es muy finita. Entonces esto que vamos a presentar son 4 pacientes que tenían una miopía alta y además tenían estrabismo y fueron operados de estrabismo y artisan todo en la misma intervención. 3 pacientes les hice una cirugía de Artisan y estrabismo en un ojo, porque tenían anisometropía. Y hay un paciente que le hicimos cirugía de Artisan y estrabismo, toda la misma cirugía con anestesia general, con lo cual el paciente estaba con mucho aumento y ojos torcidos y se despertó con los ojos más derechos y sin anteojos. Por ejemplo, tengo una paciente de 37 años, sexo femenino, que se quería operar de refractiva, tenía miopía de los 4 años y tenía también una esotropia de la infancia. Y si ustedes ven la foto, ven que en el ojo derecho está un poco desviado el ojo izquierdo está derecho, con lo cual si yo le hago algo al ojo derecho, y eso lo vemos muchas veces, la paciente, si yo le pongo una Artisan en el ojo derecho, no le va a cambiar nada, podría estar fijando con el ojo izquierdo, con lo cual no tiene mucho sentido hacerle algo en su ojo que está torcido. Y eso es algo que vemos mucho, pacientes que tienen queratotomía radial con el ojo en la nariz, o cirugías de catarata, o de lente refractiva, la SIC, etcétera, con el ojo desviado, que no tiene mucho sentido cuando no está fijando con ese ojo. Por eso la importancia de hacerle los 2 procedimientos aparte de lo refractivo. Esta paciente tenía una miopía de menos de 19 en un ojo y menos de 19,50 en el otro, pero tenía una esotropia. Si bien no era de gran ángulo, tenía una esotropia. Entonces, lo que decidimos hacerle es una cirugía de estrabismo, pero al mismo tiempo le pusimos un lente fáquico. A la paciente le hicimos un retroceso de rectos medios en ambos ojos. No hay escrito porque en general, bueno, nadie hace ese popurrí de cirugía de estrabismo y cirugía refractiva. Realmente los que hacen estrabismo no hacen refractiva y los que hacen refractiva no hacen estrabismo. En esto básicamente el cuidado es que son los miopes altos, tienen escleras más chicas, hay que tener cuidado de no ir muy profundo para no perforar y tampoco muy superficial como para que el músculo no se deslice, que es una complicación bastante frecuente en la cirugía de estrabismo. Entonces, el orden acá, ¿cómo es? Primero le hago la cirugía de estrabismo, primero le muevo los músculos y después le hago la cirugía refractiva. ¿Por qué el orden tiene que ser así? En general, se hipotoniza mucho el ojo cuando uno hace una cirugía de segmento anterior, con lo cual, después pasar un punto por la esclera, la verdad que es más riesgoso.
y bueno, ahí sí que hay más riesgo de perforar, ni hablar en un miope alto que tienen a veces escleras muy adelgazadas. Por lo tanto, siempre conviene hacer primero el músculo y después la cirugía refractiva. En este caso ven que tiene una miopía menos de 19,5, este es un lente Artisan, Artisan no plegable, o sea, no es Artiflex, con una óptica de 5. La verdad que los Artisan de óptica de 5 son más fáciles de colocar porque tienen una óptica más chica y si bien a veces no es tan fácil agarrarlo, acá un poco la dificultad de la cirugía es agarrar el lente. Una vez que uno lo agarró ya es más fácil todo el resto, enclavarlo es más fácil. Siempre hacer, como ya hemos mostrado en varias cirugías de Artisan, una iridotomía para evitar el bloqueo pupilar. Nunca olvidarse esa iridotomía completa. Cuando uno ve el rojo de fondo sabe que ya está bien hecha la cirugía. Y el paciente se despierta ya con la corrección de su estrabismo en la cirugía en los dos ojos y lente Artisan puesto en los dos ojos, algo que no está descrito en la literatura médica actualmente. Tenemos las fotos que tiene que estar bien enclavado el Artisan. Yo he tenido mejores experiencias con el Artisan a largo plazo que con el Artiflex. Nunca se me desclipió un Artisan, sí se me desclipió un Artiflex. Las ápticas de silicona yo creo que bueno, por alguna razón a veces producen inflamación y bueno, es más fácil que se desclipee. Este era un paciente de 29 años, también sexo masculina, tenía desviación de los 12 años, pero él lo que quería, es curioso, la psicología del ser humano. Le importaba más que nada no usar anteojos, por más que tuviera el ojo desviado. Tenía una hipotropia del ojo izquierdo, pero él quería hacerse una refractiva. Si se fijan, ven que en la mirada a la izquierda del paciente y hacia arriba el ojo está para abajo, era un Polinite, miope alto, más de un lado que del otro, anisométrope. Un ojo tenía -5, el otro -9, y fíjense el cono que tenía, con lo cual este paciente no era como para colocarle hacerle una SIC, sino que procedimos a hacerle un lente Artiflex por el tema de la corrección de astigmatismo. Hicimos una supraposición del cuerpo muscular, un retroceso del recto inferior para corregir la hipotropia, al mismo tiempo le pusimos un Artiflex. Vamos a ver un videito corto donde en los miopes altos se ve como el recto lateral está desplazado hacia abajo. Si ven, el recto lateral tendría que tener un trayecto, bueno, derecho, y sin embargo a los miopes altos se les va para abajo el músculo. A veces también nos vemos en pacientes que tienen exotropia, que el trayecto del músculo, lo que llama la línea de acción, tiene un trayecto diferente. Fíjense que cuando empezamos a disecar, y a veces se ve simplemente a simple vista cuando ponemos descongestivos y vemos el trayecto del músculo, fíjense cómo se va para abajo el músculo, no sigue un trayecto horizontal, sino que está desplazado para abajo. Entonces ven ahí, se ve bien, generalmente es el estafiloma el que desvía el músculo para abajo, y van a ver la esclera cómo se ve azulada, que es ahí donde hay que tratar de evitar poner el punto para no perforar. Y por el adelgazamiento que tienen estos ojos, con escleras muy adelgazadas, los que hacían cirugía de Buckling cuentan que era bastante frecuente la perforación cuando ponen el Buckling. Bueno, pero ahí estaba la retina desprendida, acá la retina está aplicada, con lo cual hay que evitar por todas las maneras de perforación escleral, y para eso hay que elegir un lugar en la esclera para pasar el punto que no esté muy adelgazado. Con el color azulado nos damos cuenta de esto, y después entonces de esta manera subimos el músculo y queda en un plano más lógico, más normal. El paciente además le pusimos el Artiflex y fíjense que mejoró mucho la elevación y la abducción del paciente corrigiendo la hipotropia. A veces también se da con cataratas congénitas. Los anestesistas me dicen, no nos traigas de vuelta un paciente. Hoy sabemos que en Buenos Aires ningún quirófano oftalmológico quiere que le entremos chicos, con lo cual, si el paciente tiene hay que operar una catarata congénita y tiene un estrabismo, tratamos de hacer todo en el mismo momento. Este es un paciente que tenía una persistencia del glúteo primario y tenía el ojo desviado.
y entonces lo que le hacemos es, le operamos el estrabismo y al mismo tiempo le operamos la catarata congénita. Lo mismo, paciente de acá, por ejemplo, era fágico, porque habíamos operado la catarata congénita, pero estaba desviado, con lo cual le íbamos a poner un lente secundario, pero ya que le poníamos el lente secundario, había que corregirle también el estrabismo, y el paciente, por más que estaba bastante inflamado el ojo, le hicimos 2 en 1, cirugía combo, y corrigió ambas cosas. Entonces, 9 pacientes que tenían catarata congénita lateral fueron operados de estrabismo y catarata en la misma operación, y siempre el orden es primero estrabismo, luego catarata, y todos mejoraron la alineación. Los pacientes que dieron una pequeña exotropia. En ningún caso hay más riesgo puede haber más riesgo de infección, porque estamos teniendo puntos de Valtril en la conjuntiva cuando está el ojo abierto. Tuve un solo caso de un absceso de córnea en un paciente que le hice las dos cosas, estrabismo y catarata congénita, pero el caso fue un punto de nylon flojo, el paciente no se lo podía realizar en el postoperatorio y no pudieron ver, y bueno, finalmente había que revisarlo bajo anestesia general por la poca colaboración del chico, y en ese caso es que se produjo ese absceso. Pero solamente descripciones de cirugías combinadas en adultos con exotropia, que tiene una XT y le operan el estrabismo y la FACO, pero en general en niños no hay este tipo de cirugías combinadas. La ventaja es que tiene menor exposición anestésica y tiene un menor costo y mejor efecto en una sola operación. El riesgo de la infección, cuidado con eso, porque hay puntos de conjuntiva que juntan secreciones que tienen que seguirlos muy de cerca. Así que hay cirugías simultáneas que son seguras y efectivas en casos seleccionados. Bueno, vamos ahora a escuchar al doctor Simone Bruschi. Simone Bruschi hizo un fellowship acá con nosotros hace ya, creo que 8 años. Tenemos el honor de escucharlo. Después, él está formado en el Hospital de la Sapiencia de Roma. Después de estar acá en Buenos Aires con nosotros 6 meses, se fue a hacer un fellowship a Inglaterra, a Birmingham Eye Center. Después hizo otro fellowship en el Cambridge Edinburgh Hospital, y después hizo un tercer fellowship. Así que es de los pocos que ha tenido tantos fellowships, de Newcastle Royal Infirmary. Y finalmente hoy en día es consultant en Nottingham, y nos va a mostrar un caso clínico. A ver si, por supuesto que ya después de tantos años de estar en Buenos Aires, algo del español se olvidó, así que vamos a tener un poco, lo vamos a escuchar en castellano al principio, pero probablemente le va a estar más cómodo al darlo en inglés. ¿Estás ahí, Simone? ¿Estás Simone ahí o no? Ah, sí, perdón, tenía el mute. Hola, Ah, hola, aquí estoy. ¿cómo estás, Simone? Gracias por la invitación. Voy a hacer el sharing, ¿ok? Dale. Dale. Entonces, ¿pueden ver las slides? Bien, ahí sí, ya vemos. Bien. Entonces, gracias por la introducción, Adolfo. Y ahora quiero hacer yo una pequeña presentación para ti, si no te molesta. Um, Como Adolfo dijo, yo tuve la fortuna de trabajar en Buenos Aires con él y los tremendos oftalmólogos de consultores. Y la verdad que es un honor estar aquí, estar entre los argentinos y colaborar con Adolfo. Él no solo fue un buen maestro, sino también una inmensa inspiración para mí. Es gracias a él, también gracias a él, si hoy hago mi trabajo en Inglaterra y si lo hago bien. Y también ustedes deben saber que Adolfo asistió a mi boda en Polonia hace unos meses, y así que les voy a enseñar unas fotos si no le molesta. Y él y su mujer viajaron más de 2.000 kilómetros desde Buenos Aires a Varsovia y, para nuestra boda. Y él estuvo muy presente durante toda la boda. Puedes ver, estaba ahí cuando salimos de la iglesia y estaba muy feliz también. También estaba ahí cuando había que hablar italiano con mi mamá, y estaba ahí escuchándome cuando hablé enfrente a todo el mundo. Y también estaba ahí cuando hice mi primera
baile with mi mujer y estaba allá hasta después de la boda, el día después. Y también él y Loli fueron el alma de la fiesta cuando pusimos la música. Y entonces, Bueno. bueno, entonces, después de esta pequeña introducción, les voy a hablar del caso de esta niña de 6 años. De aquí en adelante voy a Ya, hablar en inglés, Simone, si no les molesta. Simone, Sí. por favor no termine sin dejarnos las fotos. Gracias. No les compartas. La foto queda en Varsovia, Simone. Lo que pasa en Varsovia. Ok, Queda en Varsovia. sí. Bueno. Um, so from now on, I'm going to speak in English just because I feel more comfortable. I hope that's okay with you. This is the case of a 6-year-old girl. This is going to be an anterior segment case. So I hope our anterior segment colleagues are not going to be too hard on me because I'm not an anterior segment expert. This is a 6-year-old that came to me completely asymptomatic, never had any eye problems, so very simple history. She was referred by her local optician for left dry eye and left reduced vision despite treatment with lubricants. The optician said that the eye exam was otherwise normal. So this is the original referral from the optician that I want to show you, just to show you that opticians here in the UK, they are really good. They do everything from the vision check, pressure check, they put drops in the eyes, they look at the back of the eye, they do OCT sometimes. So they do pretty much everything, including prescribing basic drops. So the optician said, I saw this girl 2 weeks ago. The vision was reduced in the left eye, was 60/38. Examination revealed some superficial punctate keratopathy in the left eye. The fundus was normal. The binocular vision was normal. And so the optician gave lubricants and saw her after 2 weeks. After 2 weeks, the vision was still down, and there was no change in the appearance of the dryness of the cornea in the left eye. So the optician said, please, could you arrange an urgent review to try to understand what's going on? And so I did. I saw her after a few weeks. And I'm showing you here what the visual acuity was in the right eye and the left eye. So in the left side of the picture, you can see the right eye. You can see that the vision was always perfect. It's never gone down from the beginning when I saw it in April, until last visit in last week in November. So we can forget about the right eye and focus on the left eye, where you can instead observe that there's been massive fluctuation of the visual acuity over time, and I will explain why. But let's start with day 1, end of April 2024, when she came with very reduced vision in the left eye, 0.9 logmar, which means about 660 Snellen. So at the anterior segment, you can already perceive that the cornea in the left eye is quite dry, and that is confirmed after instilling fluorescein. You can see this keratopathy in the left eye. And if you think that that degree of keratopathy cannot cause a massive visual problem, you would be surprised. And you can see at the OCT that the view of the fundus was actually extremely blurred. And so that's why she couldn't see very well. But going back to the slit lamp examination, what I noticed just behind the eyes was this little dark lesion sticking out from behind the iris at the nasal side of the iris. And so I dilated her, and I saw this 360 lesion. So you can see that the light brown area is the actual iris, and the brown area is the lesion. The lesion was extending for 360, and it had this homogeneous brown color and a silky, smooth appearance of it. So I did an OCT of the anterior segment, and the OCT can visualize the lesion
it looks like there's some fluid inside. We can see the anterior and the posterior wall of the lesion, and we can appreciate that the lesion is pushing forward the iris, causing narrowing of the anterior chamber, narrowing of the angle, the iridocorneal angle. So the other thing I did, since the child was at the OCT, was to examine the cornea. The cornea, there was no edema. The thickness was just below 500, and there was this little bumps on the surface of it representing the keratopathy. So to me, this looked like a cyst of the iris. And just to give you a brief summary, an iris cyst can be primary or secondary. The secondary cyst is the one caused by surgery, trauma, or drugs. And the primary cyst is divided into iris, pigmented epithelium cyst, which is much more common and is well known for being a benign lesion that usually do not cause any problem and can just be observed over time. And then there is the stromal cyst, which is less common and less problematic because it can cause compression and all sorts of issues in the eye, like glaucoma, uveitis, and endothelial decompensation. But to me, this looked like an iris epithelium cyst. And usually the classification of this cyst is as you can see in the picture, can be central, as you can see in picture A and B, or can be mid-zonal in picture C and D, or it can be peripheral, photos E and F. Or it can be what they call a dislodged cyst, when basically a little chunk of the cyst has migrated into the anterior chamber and is hanging there. But my patient, going back to the initial picture, has got a mid-zonal cyst. As you can see, it looks exactly the same as photo C and D. So at this point, we have a child with the epitheliopathy of unknown origin causing visual loss and a cyst extending for 360. Can this be a coincidence? I did my literature search and I found nothing. And so I went to iWiki, where we all go when we don't know what's going on with our patients. And I found that usually iris cysts do not cause any problem, but if they do, usually they cause glaucoma or corneal edema or cataract or an lens subluxation, or they can obstruct directly the visual axis. But in my patient, that wasn't the case. My patient had an epitheliopathy. The cyst was not interfering with the vision directly. The IOP was normal. The lens was clear. Endothelium was okay. There was no uveitis. This was a happy child, never complained of anything. And then I said, hold on, why she's not complaining of anything? Is there any cornea sensation? So I checked that, and she had no cornea sensation. And the other eye was actually normal. So, okay. At this point, I said, okay, I emailed my colleagues in the, we have a pediatric ophthalmology eye UK group. I emailed them just to have some clever advice from very clever colleagues in the UK. And they said, this looks like a neurotrophic damage of the cornea. We don't know why, but better to check for herpes viruses and get an MRI orbit and head to rule out a problem with the trigeminal nerve. And so I did. I did my swabs and my MRI, and everything was negative. The other thing that I did was to confirm that there was a problem with the innervation of the cornea. So we did a confocal microscopy, which indicated that the right eye epithelium was perfectly healthy, while the left eye epithelium was obviously suffering. And so we went deeper, and we went into the nerve subepithelial plexus, where we expect to find the nerves. And you can see that in the right eye,
there are some very nice and healthy nerves, and in the left eye, there isn't much. There are some nerves in the top of the photo, but they are damaged. So at this point, I didn't know exactly what to do. Do I need to treat the cyst? Do I need to treat the dryness of the cornea? So I took the patient to theater. By the way, she was 6, so not the easiest patient to examine and to image. So I took her to theater, and I said, okay, at least I can try to heal the cornea. So by the way, this is the picture at the microscope. You can see the 360 cyst and the dryness of the cornea. So what I did is I applied the contact, I applied an amniotic membrane. In this hospital, we use Omnigen. Is an amniotic membrane that can be kept in place by a lens, a contact lens called OmniLens. It's very easy to do. It takes 3 minutes. It doesn't require any suturing. The other thing that I did was to implant the punctal plugs to improve lubrication of the surface of the eye. And after that, after only 2 weeks, the vision went up massively. And so I said, okay, it must have been my procedure that helped the patient. Have you considered Senegermin? If I've done what, sorry? Observate. Ulcerate? Just observing. She says no means no. There's a new drug approved by the FDA in the United States called Senegermin. The Observate is the commercial name, and it's an Italian drug, and it's approved for neurotrophic keratopathy. So we'll get there at the end, because I will ask for advice at the end. But the problem with kids is that the first thing we have to do is to understand why something is happening, and also rule out amblyopia, because I didn't know if this child was amblyopic. So first I wanted to understand what was going on. And in these cases, I thought that it was better to have a step-by-step approach. But thank you. I know there are all sorts of drops, autologous serums, insulin drops that can help the epithelium, but I didn't know why the epithelium was suffering. So basically, after the vision went back up, I look at the cyst again, and the cyst was looking very different. Was looking shallow and soft, and there was this wavy appearance. So the cyst basically had shrunk, had collapsed. And that is not uncommon in cysts. We do know that they go through a cycle. They inflate and deflate over time randomly. So at this point, I wasn't sure if the cornea was clearer and the vision was better because I did that amniotic membrane, or if it was better because the cyst went down in size. So at this point, I decided to give her lubricants only and see what happens. And in the following month and a half, the vision went back down massively. So I said, okay, let's do an OCT again. And the OCT showed that the cyst that was previously collapsed now is growing back and is pushing the iris forward again. So as you might know, in Nottingham, we have a very clever guy, Professor Dua, the guy that in 2005 described the Dua's layer of the cornea. So I asked him and I said, what do you think? And he said, is it possible that the cyst is actually pushing against the sclera and is causing damage of the long ciliary nerves, the nerves that are responsible for the integrity and protection of the surface of the eye? And so we did a test. I gave acetazolamide orally, 5 milligrams per kilogram 4 times a day, because the concept is if the cyst is filled with the aqueous, and the aqueous is produced by the ciliary body, maybe by reducing the production of aqueous, we are going to shrink the cyst and give her a better vision. And so
this happened after the acetazolamide. The cyst collapsed completely, and the vision improved massively again. And so at this point, I said, okay, acetazolamide is working, but I cannot keep a 6-year-old on acetazolamide forever. So I gave her drops, hoping that they would have the same mechanism of action of acetazolamide. Unfortunately, her vision, when I saw her Thursday last week, went back down a bit. So I'm not sure the drops are having the same effect of the acetazolamide. Now, at this point, I do need your help with what to do next. I know there are plenty of choices in terms of drops. There are these insulin drops that are quite popular lately. Autologous Cirrus, and the audience was suggesting other options. The other thing I can do is stick a contact lens, a bandage contact lens, or I can attack the cyst and laser the cyst, hoping that it will shrink. Or do an actual operation and surgically excise the cyst. So if you have any idea, please let me know. Or if you've seen something like that in the past, let me know. Thank you. No sé si está por ahí Arturo, Pablo Casón o Valenzuela que han visto quistes de iris, no en niños, pero ¿estás por ahí, Pablo Casón o Arturo? Buenas, yo estoy acá de Arturo al lado, que justo se le cayó el internet. La verdad que quistes así 360 con este cuadro de disminución de la sensibilidad corneal, no, yo no he visto nunca, no sé si vos, Arturo, has tenido algún caso. Con esta afección de la sensibilidad corneal, yo no tuve nunca un caso así tan grave como este. Respecto a los tratamientos, lo que yo creo es el Jack Laser, como sabemos, puede disminuir el quiste de tamaño, pero es algo que es por un tiempo, que es lo mismo que puede pasar naturalmente, o sea, disminuye de tamaño y después ese agujerito que hiciste con el Jack se tapa y el quiste vuelve a aparecer, vuelve a crecer, pero puede ser válido como una prueba terapéutica y ver si al disminuir el tamaño del quiste, como ya pasó, mejora la clínica, y en ese caso sí, hacer alguna cirugía un poquito más para sacar completamente y marsupializar el quiste completamente. Okay, so if I understood right, you were suggesting to do a surgery as a second step, and as a first step to do something else. What was your first step? Laser. Yeah, to do the Jack Laser, just to try if by making a hole in the cyst to any translation. And if you make a hole in the cyst and you reduce the size of the cyst, you can do like to try if by reducing the size, the clinical of the patient it improve. And thank you. Can I ask you if you would go with a YAG laser or a different type of laser, like a green laser? Because they have different effect on the pigment. Yes, I know. I would do a JAG laser because we want to do a hole in the cyst, so to let all the liquid that is inside to come out. Okay. I wouldn't do green laser. Let me see if Pero I hay have a una different opinion. The JAG laser is very easy in these cases because it's very pigmented and it's innocuous. It doesn't make any damage. What I haven't seen it's the keratopathy. I don't have it clear why was the keratopathy there. So the theory is that the cyst itself is causing compression on the ciliary nerves. Which is not described before in the literature. So it's our guess, but we had a clear confirmation of this because every time the cyst goes down, the epithelium gets better and the vision gets better. If you consider performing a phacoemulsification so that the size of the lens is less than the size of the crystalline lens, so maybe you decompress the anterior chamber and there's less chance of compression despite the cyst.
it might work in theory. The thing is, this is a child with the normal lens, and I don't know if by removing the lens, the cyst will misbehave anyway. So it's possible that it will work. It's just a bit too adventurous for me. No, I think it would be better first to do a marsupialization of the cyst. Just a big amount of cyst is very easy to do. It has very few dangers. Okay, thank you so much. So what you're saying is a therapeutical approach with the JAG laser, and then if it works, go ahead and remove the cyst surgically. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy bien, Simone. Muy interesante el caso, ¿eh? Sí. Y muy interesante también tu casamiento, Sí, las bodas, ¿eh? sí. Estuvo muy bueno. Lo que sí, no le pase las fotos a los de consultores, por favor. You can send the images. Okay. Simone, bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros desde tu agenda complicada que tuviste que cerrar el consultorio en el hospital por un rato. Así Sí. que, bueno, muchísimas gracias y queremos estar en contacto en un futuro con toda la gente que viene a los Ateneos. Gracias a ti, Adolfo, gracias a ustedes. Ha sido un placer y espero volver en futuro para hablar con ustedes again. Gracias. Gracias. Bueno, Nos Gracias. vemos. muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, bárbaro.